Queridos invitados, queridas invitadas, no saben el gusto que me da estar de regreso aquí hoy con ustedes. El día de hoy tenemos un episodio sumamente especial preparado. Mi nombre es Alexis Eppelstein y yo soy su anfitrión de su programa de conciencia y desarrollo personal. El título del episodio del día de hoy es La estructura de la personalidad humana desde la visión del Pathwork. Transicionando del ego infantil al ser real. Y hoy tenemos a una invitada pues muy especial porque ella lleva más de 34 años estudiando, aprendiendo, enseñando Pathwork. Su nombre es Olga Tanaka y ella es psicoterapeuta de biocorporal. Es la directora de Pathwork México desde 2007. Es especialista en terapia Gestalt, en Core Energetics, con John Pierracos, en constelaciones familiares y en movimiento sensorial del cuerpo. Así que, pues Olga, bienvenida al programa y empecemos platicando un poquito de lo que es el Pathwork, de dónde viene, quién lo creó, cómo es que llega esta información a nosotros. Solo una introducción muy breve para que nuestra audiencia pues pueda familiarizarse con este camino y saber de dónde es que nos llega esta información. Sí, hola Alex, muchas gracias por invitarme a este espacio. Estoy contenta de poder platicar contigo de esto. Bueno, el Pathwork llegó aquí a la Ciudad de México, fue fundado por Andrés Leites y lo trajo desde Nueva York porque el Pathwork son un compendio de conferencias, de 258 conferencias que fueron canalizadas a través de una entidad que se llamó del Guía y fue a través de Eva Pierranos. Entonces, Andrés Leites estudió con ella y él lo trajo aquí a México. Y también, pues, John Pierracos, que fue esposo de Eva, eh, participó en todo este proyecto de traerlo a México. Ok, y más o menos en qué años fue que se recibieron estas canalizaciones, estas 258 de las que nos hablas. Bueno, es toda una historia que la pueden encontrar en la página, pero empezaron desde 1957, ¿sí? Ok, Y entonces hasta la muerte de Eva. Entonces perfecto. fueron estas 258 conferencias que invitan a la conciencia del ser humano, ¿no? Para tener una comprensión mejor de qué nos pasa dentro de nosotros. Pues aprovechando tu sabiduría y todos tus años de experiencia con esta metodología, vamos a entrarle de lleno, porque a mí el mensaje que me ha dejado el Pathwork es que no podemos evolucionar sin antes comprender de dónde venimos y qué partes de nosotras, de nosotros, pues necesitamos integrar. Así que para poder comunicar esto un poquito más a fondo, pues vamos a ayudarle a nuestra audiencia a entender cómo es que el Pathwork nos ayuda a comprender de dónde venimos y a hacer este trabajo de integración para ir conectando cosas que posiblemente de otra manera no hubiéramos llegado a esas conclusiones. Vamos a hablar un poquito de lo que es el ser infantil y de la estructura de la personalidad según el Pathwork. Sí, mira, esta conferencia que se le llama el PRS, que es de la estructura de la personalidad humana, es el camino hacia el ser real, donde nos invitan a que conozcamos cómo estamos conformados dentro de nosotros y que le demos conciencia. Habita dentro de nosotros una conciencia infantil que ignora que tiene una máscara, un ser inferior, por consiguiente un ser superior, y que esto también está relacionado con crear una imagen idealizada,
porque lo confunde con el ser real, con el ser superior. Entonces hay confusión en la conciencia infantil. Entonces mucho de este trabajo es que puedas descubrir cómo estamos conformados y cómo nosotros podemos estar confundidos cuando creemos que estamos ya en el ser superior, cuando realmente estamos en lo ideal del ser superior. Ahora, nos acabas de decir muchísimos términos que estoy seguro que tú tienes muy aterrizados y que los entiendes perfectamente bien, pero creo que la audiencia igual y medio entendió lo que nos dijiste, pero vamos a entrarle de lleno partiendo del primero, esta conciencia infantil. Ok, bien, mira, la conciencia infantil es una parte de nosotros que está en el inconsciente, entonces necesitamos conocerla porque es una parte que se mueve o que responde a través de sensaciones. O sea, es cuando el niño siente que no lo van a aceptar y siente el rechazo, entonces reacciona desde el miedo. Entonces, esta conciencia infantil tiene que sobrevivir, está en un estado de supervivencia todo el tiempo. Y desde ahí reacciona y como tiene que tener la seguridad de que lo van a aceptar, entonces empieza a crear una imagen idealizada y por consiguiente una máscara que le va a ayudar a, a obtener esta aceptación, este 100% de aceptación. Y fíjate que es interesante porque entonces el niño empieza a manipular también para poder obtener la satisfacción. De ahí, conforme va creciendo de los 0 a los 7 años, entonces él ya está creando esta imagen idealizada que lo lleva a satisfacer ciertas necesidades que no fueron satisfechas en la infancia. Entonces, conforme va creciendo y le va fusionando, claro que va tapando esta parte también egoísta que tiene el niño, porque el niño es egocéntrico. Entonces, este egocentrismo lo va a ir tapando con su máscara. Este egocentrismo está en el ser inferior, entonces no lo hace consciente que tiene un ser inferior, no hace conciencia de que es egocéntrico, pero entonces para seguir siendo aceptado, va creando su máscara y va tapando esta parte inferior, esta parte envidiosa, egoísta, competitivo, codicioso, porque los niños son codiciosos, quieren todo. Entonces esta conciencia infantil lo quiere todo y siempre y mucho, y que no le digan que no. Entonces, esta conciencia infantil va creando, se va cubriendo con estas capas, precisamente, que es la capa, cuando se da cuenta que es egoísta, pues la tapa con la máscara para que no sienta dolor del rechazo. Y por consiguiente, pues empieza también a tapar, si tapa su ser inferior, pues tapa también su ser luminoso, que es donde está su esencia, porque entonces esta luminosidad que viene desde su ser real, que viene desde adentro, la va a empezar a exagerar y va a crear una imagen idealizada. Entonces, esta imagen idealizada tiene características del ser superior, de la divinidad que está dentro de nosotros. Entonces, va creando estas capas que conforman nuestra personalidad humana, donde nos limitan a mostrar quién realmente somos. Nos volvemos tramposos. Y entonces también empezamos a tener efectos afuera. Y que decimos, ¿por qué nos pasa esto? Porque no nos damos cuenta que a veces nos relacionamos con las otras personas desde un estado de supervivencia cuando no estamos en un asunto de vida o muerte, pero necesitamos darle la conciencia. Creo que ya nos diste muchísima información que vamos a ir aterrizando conforme vaya avanzando la conversación, pero creo que algo que le podría ayudar muchísimo a la audiencia es trabajarlo desde un ejemplo práctico. Digamos, un niño, tú nos estabas diciendo, está en esta etapa formativa, de los 0 a los 7 años. Y que
¿qué le puede suceder que le haga reaccionar de esta manera en la que sienta que se tiene que encubrir o que reprimir parte de su personalidad para no sentir ese rechazo o esa, que dices, ese extremismo que tienen los niños, esa sensación del rechazo como muerte? Bueno, fíjate que esto empieza cuando los niños salen de su casa que los llevan a la escuela, porque están en un ambiente de placer, donde ahí tienen todo, ¿verdad? Y cuando empieza el principio de realidad, que tienen que ir a la escuela, donde pues hay tareas, ¿no? Y hay también límites, y ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque ellos no quieren salirse de un espacio de placer donde ellos se sienten dueños y pues ahora sí que reyes o príncipes del lugar, ¿no? Y además, cuando van a la escuela, pues también empiezan con ciertas tareas que no quieren hacerlas. Y entonces, digamos, en consecuencia de este cambio, poniendo el ejemplo, porque yo sé que pueden ser muchos factores, este solo es uno, el niño entra a la escuela, empieza a conectar con este principio de realidad, de que tiene que hacer cosas, de que tiene tarea, de que ya no está en ese placer de que sus papás lo traten como príncipe o como princesa y que toda su vida esté resuelta y que ya tiene que empezar a hacer cosas. ¿Qué sucede a raíz de eso? Ah, pues empieza la frustración y los berrinches, que yo digo que son berrinches cósmicos, ¿no? Porque demandan mucha atención y además demandan ser únicos. Quieren ser los únicos y quieren ser especiales, ¿no? Y también, claro que hay esta sensación de no sentirse vistos en su necesidad. Y está la herida, es real, ¿no? Porque sienten dolor que no están siendo satisfechos completamente. Entonces, estos empiezan a crear situaciones como para poder obtener el 100% de placer. Lo quieren tener siempre. Ellos buscan el 100% de placer. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a crear ciertas actitudes donde lo van a conseguir. Van a ser buenos, van a ser ah, generosos y buenos también como estudiantes, o también van a ser rebeldes, porque con la rebeldía también pueden obtener la satisfacción, porque van a forzar, ¿no? Entonces, no nada más la parte buena, sino también la parte donde se van a hacer notar para obtener la atención. Ellos buscan la atención. ¿Cómo? Como sea. Que para aterrizarlo desde este lenguaje que nos estás compartiendo, la atención para el niño es como si fuera dentro de ese extremismo como vida, como si todos sus deseos y toda esa necesidad que sienten estuviera siendo cubierta en su totalidad por un momento. Así es correcto, porque sí, también es cierto que tienen un dolor que es profundo, pero que no saben cómo articularlo y también por eso van a tener este tipo de reacciones. Buscan sentirse vistos y entendidos en su dolor, pero no saben cómo articularlo. Entonces van a hacer cosas para poder llamar la atención y van a crear estas defensas para no sentir ese dolor, de que no fueron nutridos al 100% desde su percepción infantil. Desde ahí empieza a tener una percepción errónea. Entonces, partiendo de lo que nos compartías en un inicio, el niño está pasando por este proceso de transición en donde sus necesidades no se están viendo satisfechas al 100 y como los berrinches, pues ya en algunos casos puede ser que con algunos padres sí funcione o que funcione por un periodo de tiempo, pero eventualmente pues eso obviamente se acaba. Entonces, que cuando el niño llega a ese punto de inflexión y dices que empiezan a surgir las defensas, este término de defensas está conectado a lo que nos mencionabas de la máscara. ¿Es correcto? Empieza a surgir la defensa de la máscara para poder protegerse y no sentir dolor, porque lo que está haciendo es evitar el sentir el dolor de que le digan que no, del rechazo y de los límites. Ok, digo, ahora creo que todas, todos podemos conectar con esa niña, con ese niño interior y entender
cómo pues hemos estado ahí o de ciertas maneras a veces aún nos encontramos ahí. Claro. Pero, ¿cuál dirías tú que es la trampa de esa defensa? O sea, ¿qué es lo que al caer en esa estructura, de qué nos estamos limitando, qué estamos bloqueando, qué no estamos viendo? Ok, yo creo que la trampa, Alex, es ya de adultos que nos volvemos tramposos, ¿sí? Ok. Porque utilizamos esta conciencia infantil, nos volvemos niños cuando realmente somos adultos, ¿sí? Y la trampa está en pretender que todavía estamos en la parte infantil y que queremos la satisfacción del 100% del otro en todas nuestras relaciones. Ahí está la trampa. Y entonces la trampa también es pretender ser alguien para poder lograr algo y no sentir el dolor del rechazo, porque creemos que no lo podemos eh, manejar, porque creemos que somos niños cuando realmente pues tenemos, no sé, yo tengo 73 años, 74, y de repente si tengo una reacción emocional porque no me dicen que no, si no estoy consciente me vuelvo pequeña y esa es la trampa. Me voy a sentirme pequeña y hacer todo un drama. Ok, ahora, partiendo de esta estructura que nos compartes, tú dices que por estas sensaciones, estos traumas que se generaron en la infancia, en los cuales la niña, el niño que llevamos dentro, no conectó con ese 100% de satisfacción y empezó a sentir un vacío, empezó a sentir un rechazo, empezó a conectar con ese principio de realidad que para un niño, para una niña, pues llega a ser muy abrumador, incluso para los adultos es abrumador a veces, y que eso se va arrastrando como bolita porque toda la vida, si no se trabaja, una o uno constantemente está buscando conectar con ese 100 a través de las interacciones, de las relaciones, de las amistades, etcétera, que uno tiene en la vida. Y entonces es como esta serpiente mordiéndose la cola, que sigue en esa conciencia de que quiere el 100 cuando en realidad nada nunca es el 100, o sea, es un 50-50, ¿no? Es correcto. Y mira, diste en la clave, porque cuando son bebés, los niños quieren el 100% de que la mamá esté con ellos, ¿no? Porque si no sienten que se mueren, y es real, el niño depende completamente. Entonces, si la mamá no le lleva el alimento en el momento, determina que algo malo hizo, ¿no? Pero realmente en su percepción de tiempo y espacio, pues está distorsionado, porque él cree que fue siempre. Y realmente no, nada más la mamá se tardó en calentar la leche, algo. Pero su percepción es, no me lo dieron en el momento, entonces tengo que hacer algo o tengo que llorar más fuerte para que me lo den. Y esa imagen se vive en el presente, porque realmente si no nos hubiera dado el alimento la mamá, no estuviéramos aquí. ¿Estás de acuerdo? Pero la percepción es que no me lo dieron todo el tiempo y a mi manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el presente? Vamos a querer obtener el 100 de las parejas, de los amigos, de los lugares a donde vamos, inclusive todavía de los padres, ¿no? Queremos, o sea, nos deben, los papás nos deben el 100. Y esto es absurdo, es absurdo, pero así pasa. Pero si no lo tenemos consciente que está una conciencia infantil dentro de nosotros demandante, ¿sí? Nada más a veces nos abocamos a ver a un niño herido, que sí, sí, todos tuvimos nuestras heridas, pero no vemos a este niño demandante, ¿no? Entonces queremos esa satisfacción del 100% que la realidad, pues no la vamos a tener. Y es el dolor también que no queremos sentir. Tenemos una frase en el pago que dice, siente el dolor de que no vas a obtener el 100% de aceptación. ¿Fíjese? Ahora, creo que con esa frase empiezo a entender un poco más a fondo de qué va toda esta metodología. Pero para nuestra audiencia, digamos, todos los que no han trabajado, los que no hemos trabajado esa conciencia infantil,
¿por dónde empezamos? Por esto que dices tú de aceptar que no vamos a recibir ese 100%, o, o cómo iniciamos, hacia Ok, dónde vamos. exacto. Primero darle conciencia que tenemos una conciencia infantil que busca el 100% de satisfacción y cuando no lo obtuvo, entonces dice, lo voy a obtener a mi manera. ¿Cómo? Pues creando estas defensas, ¿no? Va creando las defensas y al ir creando estas defensas también se va desconectando. Nos vamos desconectando. Y el trabajo en el Padware es que te reconectes, ¿sí? Que te reconectes para que veas qué es lo que hiciste para obtener el 100 y que sí lo has obtenido o que sí lo hemos obtenido, pero hemos pagado precios muy altos. Y eso no lo hacemos consciente. Ahora, ¿cómo lo podemos aterrizar a un ejemplo puntual para que la audiencia conecte con la información y entienda exactamente esto que nos estás diciendo? O sea, ese trabajo que nos describes. Ok, lo hacemos a través de estudio con las conferencias, pero también para que empiecen a crear un observador, que se empiecen a observar cuando están en reacción emocional, porque cuando estamos en reacciones emocionales, no estamos en el presente, estamos en el pasado. Nos volvemos pequeños. Y entonces, si ya descubrimos esta reacción emocional, vamos a descubrir qué defensa utilizamos. Tenemos tres defensas principales que vemos en el Padward. Una es la razón, la voluntad y la emoción. ¿Sí? Estas tres defensas las usamos para poder conseguir el 100% de felicidad, de aceptación. Entonces, Podríamos detener un segundito ahí y nos podrías dar una breve explicación de estas defensas para que la audiencia empiece a conectar con la terminología y vaya, pues posiblemente hilando o conectando, así que le vayan botando esas conexiones y que se muevan cositas. sí, mira, ¿por qué razón, voluntad, emoción? Porque utilizamos esta parte de la defensa de la razón para poder crear también estrategias, ¿sí? Desde la parte intelectual para no sentir el dolor del rechazo, entonces se van a volver muy intelectuales, ¿sí? Entonces, razón serían los niños, que por cierto yo me identifico con esa defensa, serían los niños que cuando empezaron a sentir todas estas sensaciones que les abrumaban y querían estar en ese 100-100, se fueron directamente a la cabeza porque encontraron que a través del uso de su inteligencia, de sus facultades, de su hablar, etcétera, que ahí podían recibir admiración, que ahí podían recibir apapacho de los padres, que les podrían decir, ay, qué bien lo hiciste, te sacaste 100 en el examen de la escuela. Es correcto. Y entonces se van al pensar. Ok. Y luego está el niño voluntad, que es un niño que de alguna manera fue aplaudido porque se fue a la acción. Son los que empiezan a caminar muy pronto, ¿sí? Se sacan las agujetas, hacen tareas en la casa donde son aplaudidos y entonces donde son también temerarios. Entonces, estos niños voluntad están identificados con la acción, como el niño razón está identificado con el pensar. Ok, entonces, desde un ejemplo práctico, estos podrían ser como que los niños que empiezan a emprender desde jóvenes, que ponen su puestito de limonada, que tienen como que estas Exacto. ganas de hacer, de crear, y que a través de sus creaciones comprobarle a su entorno que son valiosos y por ende recibir esa admiración o ese apapacho o esa felicitación que les da ese 100%. Claro, y que son capaces. Busca ser capaz. Bien. Entonces está el niño emoción, que de alguna manera es el niño bueno, pero de bien portado, o sea, de generoso, ¿sí? Donde no da lata, donde sacrifica de alguna manera algunas cosas para que no haya conflicto en la casa. Es obediente, pero es Ok. una obediencia de bondad, o sea, donde se puede sacrificar por los hermanos, por la mamá, por el papá.
Ok, entonces todo esto serían los niños que, como dijiste ahí en la última parte, que cuando sucede algo en casa le dicen a mamá, no, yo voy y lo compro, o yo me llevo a mi hermanita a la escuela, o yo la ayudo con la tarea, o yo soy quien cocina, o sea, yo te quito carga y gracias a ese sacrificio, digamos, recibo esa admiración, ese aprecio, ese apapacho, ese 100 que busco. Este 100 que está buscando, ¿no? Eso va a prevalecer en nuestra vida y se van a aparecer en nuestras relaciones también. Entonces, pues vamos a buscar relacionarnos recreando otra vez el entorno familiar. Ok, a ver, platícanos un poquito más de eso. Pues sí, porque si el niño, que es razón, pues de alguna manera buscó este reconocimiento de todo lo que él sabía, pero nunca fue suficiente, entonces va a buscar relacionarse con personas que sean indiferentes pues a su forma intelectual de ser o a sus logros, y entonces nunca va a ser suficiente tampoco. Entonces se va a quedar en esta insatisfacción. Como también el niño voluntad, pues haga, por más que haga y haga y haga y haga, nunca va a ser suficiente. En sus relaciones no va a sentir que tuvo la admiración que buscaba o el triunfo, porque buscan el triunfo. Entonces, y los niños de emoción, pues también sienten este dolor que haber sacrificado, pero van a buscar también este amor, esta contención en las personas y que solamente así se siente él que valió su sacrificio. ¿Por qué? Porque están buscando la recompensa de todo lo que pasó. Y entonces, ya llevando a estos niños, estas niñas que traemos adentro, a un ejemplo de los adultos que están repitiendo estos patrones en los que se les está volviendo como que a acomodar o a proyectar en su vida externa esta situación familiar y dejándolas insatisfechas. ¿Cuál es el salto? ¿Qué es lo que se tiene que empezar a trabajar? Ok, pues primero darse cuenta que estamos todavía en el pasado, ¿no? Que estamos reclamando algo que nos deben del pasado, donde yo a veces les hago énfasis en las clases que veamos nuestra parte vengativa, ¿no? El niño vengativo que quiere la compensación y que al querer buscar esta compensación no se da cuenta que ha pagado precios, como te lo dije anteriormente, donde con tanta búsqueda de la satisfacción del 100, lo que sucede es que nos vamos desconectando y nos vamos causando el mismo dolor que nos infligieron, no lo infligimos a nosotros, pero no lo hacemos consciente. Entonces, la invitación que que hago es que primero desarrollemos un observador para ver ciertas actitudes que tenemos y ciertas reacciones, que a veces no estamos en la realidad y que a veces pedimos algo absurdo en nuestras relaciones. Pero como queremos satisfacer esta conciencia infantil, no nos importa. O sea, yo quiero tenerlo ya, porque no nos detenemos a tener una conciencia de decir, a ver, ¿qué estoy pidiendo? ¿Por qué lo estoy pidiendo? ¿O de dónde viene esto? Y es detenernos, hacer pausa para conectar causa y efecto. Y al conectar esta causa y efecto, ¿qué es lo que tiende a suceder? Pues entonces, al conectar causa y efecto es bien importante porque nosotros cuando no hacemos es consciente estos trucos, estas trampas del ego, estamos atrapados, una energía está atrapada. Y entonces, esta causa y efecto lo que va a lograr es que liberemos esa energía. Cuando liberamos esa energía, viene la conciencia. Claro que de repente asusta, porque entonces dice, ah, caray, es, es absurdo lo que estoy pidiendo. Es absurdo que yo le pida el 100% a mi pareja cuando me está dando el 99 a lo mejor, pero yo quiero el 100. Y entonces no me doy cuenta que le estoy exigiendo algo que le exigía a mi mamá o a mi papá.
y es donde vienen los conflictos. Entonces es importante volverse a mirar hacia uno, hacia adentro, a reconocer ciertas actitudes que tenemos infantiles todavía. Y partiendo de ese ejemplo, que creo que es algo cotidiano de la pareja, estas exigencias hacia la pareja, que obviamente están detonando patrones o narrativas que traemos desde esta niña, desde este niño, que nunca estuvo 100% satisfecho y que por ende lo está tratando de encontrar a través de su pareja. Una vez que uno se empieza a volver consciente de estos patrones, que empieza a darse cuenta, ¿qué sucede? ¿Qué cambia? ¿Qué se mueve? Bueno, pues empiezas cuando tú te das cuenta de que le estás exigiendo el 100, hay más conciencia. Puede haber culpa, ¿sí? Pero también puede haber más claridad y empiezas a ver lo que sí te ha dado, lo que sí te ha dado, y que también no has tomado lo que sí te ha dado por esta insatisfacción. Una de las claves importantes cuando entramos al Pador es ver nuestra insatisfacción y entonces empiezas a tomar responsabilidad de tu insatisfacción. ¿Por qué? Porque si estuviste insatisfecho en el pasado, seguimos insatisfechos durante nuestro crecimiento, pero también fuimos nosotros creadores de esa insatisfacción. Sí, nuestros papás no nos dieron el 100, pero también nosotros en la búsqueda del 100 nos hemos privado de muchas cosas o no hemos visto lo que sí hemos tenido. Entonces, el efecto puede ser que haya esta conciencia donde tú te detienes, puedes caer en la culpa, yo les digo, cuidado de que caigan ahí, porque la culpa no ayuda, la culpa aplasta al ser. En lugar de estar en la culpa, es decir, caray, tengo que revisar esto. Y es mejor retomar la responsabilidad, porque cuando estamos en una conciencia infantil que tenemos reacciones, no es lo mismo reaccionar que responder. Entonces, la meta es responder, que implica responsabilidad, tomar responsabilidad que yo no he querido ver también lo que sí he tenido en mi vida. Y nada más me quedo insatisfecho. No sé si esto ayuda. Sí, me recuerda mucho al refrán del budismo zen, de que el camino de las 1000 millas comienza con un solo paso. O sea, no quedarse atoradas o atorados en esta idea de, wow, me acaba de caer el 20, que llevo haciendo las cosas muy mal en mi relación, en mi trabajo, con mi pareja, amigos, etcétera. Y en vez de quedarse en esa culpa y en ese victimismo, como dices, asumir la responsabilidad y día tras día ir encontrando maneras de, en vez de reaccionar, actuar desde ese ser consciente y ya no estar alimentando el mismo fuego que se lleva alimentando por esa conciencia infantil que está obstinada a que quiere que las cosas sean como quiere que sean y que no quiere soltar eso que, por más ilógico que parezca, es lo que de cierta manera perpetúa el ciclo y no le permite realmente conectar con la satisfacción que busca, aunque no sea en todo momento, pero en momentos en los que sí se abre esa oportunidad o esa persona o esa conexión o esa experiencia. Sí, claro, a eso yo le llamo el berrinche cósmico, ¿sí? Y cuando estamos en ese berrinche cósmico, pues nos cerramos completamente y nuestra percepción sigue totalmente distorsionada, porque queremos la satisfacción inmediata. Y los niños quieren mucho todo siempre, mucho todo y siempre. Entonces, regresando para ya poder ir cerrando, ir integrando todas las ideas que hemos trabajado en el episodio, tú nos hablaste de algunos términos clave al inicio. Mencionaste este ser infantil, que creo que ya entendimos un poquito más a fondo. Ahora, ¿cómo se conecta esto con el ser inferior y con el ser superior? Ok, bueno, el niño, como está esta parte egocéntrica, se va formando esta parte inferior también que, que él no quiere aceptar, que tiene envidia, que tiene celos, porque también es algo que no está bien aceptado afuera y lo tiene que esconder. Entonces se esconde esa parte y va creciendo, va creciendo, va creciendo este ser inferior
y al mismo tiempo también lo va acompañando, lo voy a poner en su crecimiento y es algo como un secreto que tiene, o sea, él tiene que esconder estos malos deseos, estos malos pensamientos que tiene cuando está enojado y porque no es bien visto, entonces va escondiendo su ser inferior. Pero al mismo tiempo que lo va escondiendo, se siente culpable por tenerlo. Entonces tiene que crear una máscara para ocultarse. Y la máscara pues va de alguna manera a ser de conveniencia para poder convivir y que no le vean esta parte. Pero en la medida que va creciendo, el ser inferior también va creciendo. ¿Por qué? Porque vamos teniendo en el camino muchas insatisfacciones y enojos, pues también me voy a poner así como sentimientos de odio que a veces nos cuesta trabajo aceptar y que está ahí está en el inconsciente. Entonces, esta parte inferior va a crecer al mismo tiempo que nuestra parte superior, porque del mismo tamaño que tenemos un ser inferior, tenemos un ser superior, porque tenemos las bondades del ser superior, que serían en términos más coloquiales como las cualidades y las fallas, ¿no? Entonces, estas de alguna manera son eh, el ser inferior están las fallas y en el ser superior están las cualidades. Entonces, vamos a crear una máscara que esté más relacionado con el ser superior para ser aceptados. O sea, un poquito como conectándolo con estas caricaturas que nos ponían cuando éramos niños, es como si todos traemos ese diablito y ese angelito Es y correcto. hacemos todo lo posible a través de esta máscara para esconder al diablito y que nadie lo vea, incluso muchas veces nosotros mismos, y agrandar o hacerle pensar al mundo y a las demás personas que solamente somos ese angelito. Exacto, es correcto. Sí. Ahora, me imagino que esto tiene algo que ver con el término que nos mencionabas de la imagen idealizada. Ah, claro, pues que sí, porque la imagen idealizada es más primaria, porque se forma en los primeros 7 años, porque es sensorial. Y esa es la que determina vida o muerte. ¿Por qué? Porque es cierto que si no le dan el alimento, siente que se muere. O si no lo cuidan, siente que se muere. Entonces ahí es donde va explorando cómo puede sobrevivir en un ambiente. Y entonces ahí es donde empieza a crearse la imagen idealizada, pero es inconsciente, no es consciente. Claro que cuando ya estamos en la parte adulta, la vamos a usar para obtener el triunfo y la aceptación de nuestro alrededor. Entonces, un niño que es tipo razón, o sea, su defensa del ego es tipo razón, lo que va a ser escritor, es alguien muy, 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 rígido en cuanto a que las cosas tienen que ser muy correctas. Busca que todo esté correcto, ¿no? Se va a volver totalmente muy obsesivo y entonces su imagen idealizada va a ser de perfecto relacionado con la honestidad, con esta parte de ser correcto, ¿no? Y entonces exagera parte de su esencia, la pone en la exageración, que es precisamente la imagen idealizada, es la exageración de las bondades del ser superior. Ok, nos acabas de dar como una imagen idealizada con la que podemos conectar para el tipo razón y para el tipo voluntad y el tipo emoción. Para el tipo voluntad es el que va como el que ejecuta. El razón es el que piensa y el voluntad es el que ejecuta, es el que hace, es el que lleva a cabo todo. Bueno, ahí están también lo voy a poner así. Si lo ponemos en una obra de arte, el razón es el que hace el libreto y el voluntad es el actor. Como decías, para razón hay mucha rigidez y una tendencia como que a buscar este perfeccionismo. Para el voluntad, ¿cuál sería como que ese ser inferior que no está queriendo voltear a ver? Mucho control. Se vuelve muy controlado. Entonces tiene que controlar todo, todo, todo. Entonces esta parte del ser inferior usa el control externo
porque hay terror de que no salgan las cosas de su manera. Es Y muy ahora el emoción. bueno, la emoción, de alguna manera él se va, es su imagen idealizada la va a convertir o se va a convertir en alguien que no va hacia el éxito, Ok. ¿sí? Porque no quiere amenazar a nadie, no importa, él puede con eso. Fíjate que es bien interesante porque aquí ellos se sienten exitosos en el fracaso y no lo hacen consciente. O sea, es así como la idealización del sacrificio sería como más o menos, así como, o sea, Ujú. perfeccionismo, control y como que este sacrificio que al final también te mantiene infeliz. Pues claro, definitivamente, porque imagínate, y no lo hace consciente, nada más se queda muy frustrado y con mucha rabia, pero lo que prevalece ahí es el sacrificio, y no importa que él no brille. Ok, Saca entonces, todo su conocimiento, toda su belleza que está ahí. entonces, ya conectando como que este hilo y haciendo todo el circuito del path, está la niña, el niño, recibe esta resistencia, empieza a formar las defensas, empieza a surgir la máscara, se esconde a ese ser inferior, se empiezan a acrecentar las cualidades del ser superior. ¿Es Eso correcto? está ligado a la imagen idealizada porque la forma a través de la cual trabaja eso es a través de estas imágenes que se quedaron como que engranadas en la psique en estos años formativos y que sostienen ese el no querer ver una parte y el querer hacer que la otra crezca. Y el path entonces nos dice, con todo este relajo que hacemos los seres humanos, Correcto. ¿cuál es el camino adelante? Ok. Entonces, con todo este relajo que lo dijiste muy claramente, porque sí hacemos todo un relajo, es querer conocernos, querer saber quiénes somos realmente y tomar la decisión de ir hacia lo profundo, aunque nuestra vanidad quede herida porque vamos a ver cosas que no nos van a gustar. Y reconciliarnos con los opuestos, Alex, porque estamos peleados con el opuesto y necesitamos reconciliarnos porque ahí es donde está nuestra verdadera fuerza, que ese es el ser real, porque la realidad somos más que una defensa y la realidad es que somos ser superior y ser inferior. Ese es el ser real, esa es la meta. Si estamos tratando de negar nuestra sombra, nuestro ser inferior, estamos en desequilibrio, no estamos en equilibrio. Entonces buscamos el equilibrio para poder encontrar paz, porque estamos en guerra con nosotros mismos. Y entonces cuando encontramos la paz, vamos a sentirnos felices, porque la creencia a veces es que yo busco la felicidad, pero la realidad es que me tengo que reconciliar con mi opuesto para encontrar la paz interna. Pues sí, no me cabe duda alguna que tiene herramientas y que tiene una visión sumamente integral el Pathwork, porque pues parte de, o sea, conectándolo con otras enseñanzas y con otros caminos, de este principio de unidad, de que tanto la oscuridad como la luz son parte de esa totalidad, que el crecer, el desarrollarse, el desarrollar las facultades de conciencia es ir integrando e ir uniendo e ir hilando y darnos cuenta que somos parte de un todo que es luz y que también es oscuridad y honrar ese Así es. proceso y ese trabajo. Y como dices, que se me queda mucho este tema de, aunque la vanidad salga herida. Herida, pues sí, porque vamos a ver aspectos de nosotros que decimos, yo tengo eso, no, yo no, eso yo no lo tengo. Y entonces ahí nos está esperando para ser reconciliada. Y mi vanidad va a quedar herida, pero es un paso de ir hacia lo profundo, de ir hacia la reconciliación, para poder encontrar equilibrio y encontrar la paz interna también. Ahora, después de toda la conversación que hemos tenido, si pudieras dejarle
un mensaje a la audiencia, porque probablemente va a haber gente que conecte y que se quiera clavar más y que le entre y que le llame la atención este tema del pathwork, o gente que con esto que compartimos se va a quedar hasta ahí. Pero si hubiera una cosa que quieres que se les queden, ¿cuál es el mensaje que le darías a la audiencia? Bueno, mira, yo les daría este mensaje, que se atrevan a explorar, que entren a esta búsqueda interior, que es el Pador, y que exploren el mapa, su mapa de personalidad, que se conozcan más para que puedan tener más comprensión hacia ellos mismos, porque la realidad es que afuera no vamos a tener la comprensión que queremos al 100. Lo único que vamos a tener es nuestra propia comprensión, nuestra propia aceptación, y también para poder tolerar que afuera nos van a querer y no nos van a querer y no nos vamos a morir. Pero también es aceptar que yo no quiero a todo mundo, ¿sí? Y tomar responsabilidad de eso. Entonces los invito a que se conozcan. Y hay algo bien interesante que se llama la tipología en el Paddock, que es el mapa de la personalidad. Y entonces, pues, con mucho gusto, si pueden entrar a la página, pues ahí pueden encontrar información, las conferencias, que les va a ayudar también a tener más comprensión de lo que es el Paddock. Y digo, ya en alguna otra ocasión, igual primero Dios tendremos la oportunidad de hablar de esta tipología para que la audiencia también la entienda un poco más a fondo, pero has mencionado la página en 2 o 3 ocasiones. ¿Dónde puede encontrar la audiencia esta información tan valiosa? Te pueden entrar a la página, que es www.padworkmexico.com. Entonces ahí están las conferencias, explórenlas, tómense el tiempo para leerlas, son interesantes porque yo siento que es como las conferencias son puertas dimensionales que nos van a ayudar a poder comprendernos hacia nosotros mismos. Más que comprender hacia afuera el mundo, vamos a comprender el mundo interno. Pues muchísimas gracias, Olga. Ya como parte del trabajo de este episodio, para aquellos aventados, les vamos a dejar unos diagramas, les voy a dejar la liga a la página y les voy a dejar por ahí otras herramientas con las que pueden conectar si quieren profundizar un poquito más con el material del cual hablamos hoy. Una recomendación extra es, a veces la terminología o algunos de los temas que se hablan en estas conferencias pueden llegar a hacer un pequeño choque con nuestra ideología o la forma en la que vemos el mundo, que se queden con lo bueno y con lo que les sirva y no se enfoquen mucho en lo demás. Sí, 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 claro que sí, porque es un tema importante. Como estas conferencias fueron canalizadas y bueno, por una entidad que mucha gente dice que es eso, ¿no? Y a veces habla de ciertas cosas de la religión, pero no es de religión, sino simplemente este es un camino espiritual principalmente. Entonces, quítenlo eso y quédense con los conceptos que tiene ahí. Son muy valiosos los conceptos. Tómense pues el tiempo, y también procuren quitar el juicio y exploren la profundidad de la conferencia, la profundidad del mensaje. Creo que les va a ayudar mucho. Pues muchísimas gracias, Olga. Y para cerrar, pues recordarles esta frase con la que empezamos, que no podemos evolucionar sin antes comprender de dónde venimos y qué partes de nosotras, de nosotros, necesitan integrarse, ya que acepten esta invitación que les hace Olga, con la que yo resueno, que es atreverse a ver, porque a veces nos quedamos con esta idea de la ignorancia feliz, cuando en realidad es esa ignorancia lo que nos mantiene atadas o atados y repitiendo patrones que nos generan sufrimiento, dolor y que no nos permiten estar en paz. Porque Claro. cuando realmente lo que queremos es paz, el conectar con esa conciencia y el empezar a hacerse responsables de estos patrones destructivos y a desactivarlos, desarmarlos, desmenuzarlos, un pasito a la vez, un día a la vez, poco a poco, pues nos permite que día tras día vayamos conectando, vayamos tranquilizándonos y vayamos viendo la vida de una manera totalmente distinta. Más relajada, ¿sí? Más relajada.
Dijiste algo importante. Mira, nuestro ser inferior es ignorante, no porque sea tonto, sino porque quiere ignorar que hay una forma diferente de estar en la vida y no quiere ver. Muchas gracias, Alex. A ti, Olga, y recuerden que nos ayuda muchísimo si se suscriben a nuestro canal, si nos siguen en redes sociales, si les gustó este episodio, si conectaron con algo, compártanselo a sus papás, a sus hermanas, a sus hermanos, a sus amigas, amigos, quien crean, a quien les llegue, que tenga que conectar con esta información, háganselo llegar. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos y bendiciones. Bendiciones. Gracias.